Hola, ¿qué tal? Soy Stefano Puccinelli, alumno del quinto año de medicina, y el día de hoy les voy a hablar sobre el tema edema agudo de pulmón. Los objetivos de esta sesión van a ser entender los mecanismos fisiológicos involucrados en las fuerzas de Starling y el desplazamiento del líquido entre el espacio intravascular e intersticial. Conocer también la definición de edema pulmonar y los mecanismos fisiopatológicos que lo desarrollan. Comprender las bases de la insuficiencia cardíaca y su involucramiento con la fisiopatología de edema pulmonar. Este es el índice que vamos a manejar en esta oportunidad. Y hablemos un poco de conceptos introductorios. Entonces, sabemos que la sangre desoxigenada recolectada por todo nuestro sistema venoso va a ingresar por la vena cava superior e inferior hacia nuestra aurícula derecha. Va a bajar a partir de nuestra válvula tricúspide hacia el ventrículo derecho y va a ser eyectada por el tronco pulmonar hacia nuestros pulmones, donde va a ocurrir el intercambio gaseoso a nivel alveolar. Es decir, la sangre desoxigenada, a partir del intercambio en los alveolos, se va a volver sangre oxigenada y finalmente retorna a través de nuestras venas pulmonares, retorna a la aurícula izquierda, luego pasa por la válvula mitral, llega finalmente al ventrículo izquierdo y va a ser eyectada hacia la aorta toda nuestra circulación sistémica. Entonces, aurícula izquierda, válvula mitral, ventrículo izquierdo y aorta. Ahora, un poco de la parte general de nuestro sistema respiratorio. Entonces tenemos un tracto respiratorio superior y un tracto respiratorio inferior. Es decir, cuando nosotros respiramos, ingresa aire a partir de nuestras fosas nasales, ingresa a la cavidad nasal, desciende faringe a laringe y eso vendría a ser el tracto respiratorio superior. Luego va a descender al tracto respiratorio inferior, compuesto por la tráquea, los bronquios, bronquiolos y pulmones. Entonces acá lo podemos observar un poco, ¿no? Entonces la tráquea, nuestros dos bronquios principales y nuestro pulmón izquierdo y derecho. El izquierdo teniendo solo dos lóbulos, el superior e inferior, y el derecho tres lóbulos, superior, medio e inferior. Lo importante de la anatomía del sistema respiratorio en esta oportunidad va a ser que vamos a tener un árbol bronquial, es decir, desde la tráquea hasta los alveolos se va a ir ramificando como si fueran conductos o tubos por donde nuestro aire va a pasar. Ahora, en su mayoría, gran parte macroscópica de este árbol bronquial va a ser una zona de conducción, es decir, donde solo va a pasar aire a este nivel. Y una zona muy pequeña anatómicamente hablando, pero a la vez si lo juntamos con una gran área, va a ser nuestros alveolos, que va a ser o van a generar nuestra zona respiratoria, que es la zona del intercambio gaseoso. Entonces, como pueden observar, la vía respiratoria se hace de más grande a más chiquita. Se van segmentando nuestros bronquios hasta nuestros bronquioles y finalmente llegamos a nuestros alveolos en donde va a ocurrir el intercambio gaseoso. ¿Y por qué es importante hablar de este nivel? Porque las características histológicas a este nivel van a empezar a cambiar. Desde zonas de mayor grosor, como la tráquea, con sus cartílagos alrededor, bronquios, bronquiolos y bronquiolos terminales van a conformar nuestra zona de conducción. Y la zona respiratoria van a ser nuestros sacos alveolares, que van a estar los alveolos allí, y los bronquiolos respiratorios también van a estar a este nivel. ¿Por qué la importancia de esto? Porque acá vamos a tener a nuestros neumocitos tipo 1 y tipo 2, y estas células que van a conformar nuestra zona respiratoria en su mayoría por los alveolos, va a ser la zona del intercambio gaseoso, es decir, va a ser la característica que los distingue en su mayoría para poder realizar intercambio gaseoso, a diferencia de la zona de conducción que sirve más como tubos por el cual va a pasar el aire en el momento de que respiramos. Entonces analicemos a los alveolos donde aquí ocurrirá el intercambio gaseoso que tanto conocemos. Entonces nuevamente la arteria pulmonar con sus ramas lleva sangre desoxigenada, realiza el intercambio gaseoso, sale CO2, entra oxígeno, sale sangre oxigenada por las venas pulmonares y transporta sangre con el nuevo oxígeno a nuestro corazón izquierdo para que luego lo bombee a toda nuestra circulación sistémica. Ahora, el alveolo va a tener sus propios componentes. La unidad alveolo capilar, que ahorita lo vamos a analizar. Entonces tenemos nuestros capilares, nuestros neumocitos tipo 2, que ahorita vamos a ver en qué se encarga, macrófagos alveolares y bueno, los propios alveolos a este nivel. Todo esto es importante para el intercambio gaseoso. Entonces, analicemos un poco la unidad alveolo capilar, la unidad funcional de nuestro sistema respiratorio. Va a tener distintos componentes, ¿no? Vamos a tener células, que van a ser nuestros neumocitos tipo 1, 2 y macrófagos a este nivel. Los neumocitos tipo 1 van a ser células escamosas o delgadas que van a recubrir casi todo el alveolo, alrededor de un 95%, y va a permitir el intercambio de gases.
Esta zona en cuanto a área es bien grande a nivel de alveolo, obviamente. Un 95% como bien mencioné. Esos son los neumocitos tipo 1. Pero los neumocitos tipo 2 también van a formar en mi alveolo. Ahora, a nivel de área ocupan un 5%. Sin embargo, son los más numerosos, ¿eh? Son alrededor del 60% de células a este nivel. Y van a ser células alveolares cuboidales, como pueden observar, el diagrama intenta representar. Ahora, la función de nuestros neumocitos tipo 2 no va a ser el intercambio gaseoso, va a ser la formación de surfactante. ¿Qué es el surfactante? Es un líquido que encontramos a nivel alveolar que lo que va a hacer es reducir la tensión superficial y de esta manera evita que los alveolos colapsen. Es decir, tenemos un líquido a este nivel que va a permitir que nuestros alveolos, al momento de que exhalemos, no colapsen. Entonces ingresa el aire y nuestro alveolo crece, se agranda para la cantidad de aire que tiene, realiza el intercambio gaseoso y luego lo expulsamos. Imagínense un globo. Entonces cuando yo expulso todo el aire, obviamente el globo se vuelve chiquito y colapsa. Entonces este surfactante va a impedir esto. ¿Por qué? Porque necesitamos que nuestros alveolos se abran y se cierren con facilidad, sin que se colapsen en su totalidad. Entonces, con este surfactante no nos cuesta respirar tanto y podemos hacerlo de forma tranquila. ¿De qué manera? Reduciendo la tensión superficial alveolar. Es de ahí la importancia de los neumocitos tipo 2. Y tenemos nuestros macrófagos alveolares, que van a fagocitar materiales extraños y van a, iniciar la respuesta inmunitaria liberando citocinas. ¿Qué más tenemos a este nivel? Tenemos el intersticio. Ahora, en el intersticio vamos a tener un movimiento de líquido, a partir de 3 factores que lo vamos a ver ahorita, y un drenaje linfático que lo va a regular. En un pulmón normal, entonces, vamos a tener movimientos constantemente, como dice acá fluid filtration, hacia afuera y hacia dentro del espacio vascular. Entonces, 3 van a ser los factores que me van a determinar este movimiento de capilares a intersticio. Intersticio, digamos, que era el espacio entre el alveolo y el capilar. Entonces, 3 van a ser los factores que van a permitirme este paso de líquidos fisiológico a este nivel. Y van a ser la presión hidrostática, la presión oncótica y la permeabilidad de membrana. Entonces, la presión hidrostática va a ser la presión que siente un fluido en un espacio confinado. Es decir, la presión que va a ejercer un fluido contra el canal que lo contiene, que va a generar un movimiento de líquidos en una membrana permeable. En este caso, el lecho vascular. Ya dicho de una manera muy grosera, es la fuerza por la cual el líquido va a empujar y va a generar un movimiento hacia el intersticio, es decir, del capilar hacia afuera. En el caso de la circulación pulmonar, sabemos que maneja bajas presiones, alrededor de 25 milímetros de mercurio. Sin embargo, esta va a ser suficiente como para que le gane el intersticio y genere este gradiente hacia afuera, ¿no? Entonces, siendo la presión hidrostática del capilar mayor intersticial, me va a generar un flujo neto hacia afuera porque recordemos que el capilar es una membrana permeable. Ahora, si solo existiera este mecanismo, obviamente tendríamos líquido que sale y sale y sale del intersticio, siendo expulsado de nuestra vasculatura. Sin embargo, tenemos una presión fisiológica que contrapone a esta presión hidrostática, que va a ser la presión oncótica, o presión osmótica. ¿Qué va a ser esta presión? Va a ser la presión producida por proteínas y células que no pueden cruzar esta membrana, y lo que van a hacer por osmolaridad es jalar líquido y, digamos, mantener un equilibrio entre la presión hidrostática y la presión osmótica me va a generar un flujo neto. Ahora, obviamente los capilares van a tener, digamos, toda la circulación va a tener una mayor presión oncótica en el intersticio, entonces va a jalar agua. Entonces vamos a tener una fuerza que sale o que empuja el líquido y una fuerza que jala. Entonces ya hemos visto fuerzas que se contraponen directamente. Sin embargo, nos falta ver una sola cosa, que es la reja que permite que esto pase, y esto es la permeabilidad de membrana. Va a determinar la facilidad con la que el líquido y sustancias, y incluso estas células, atraviesen los capilares. Ahora, esta interacción de 3 fuerzas, o 2 fuerzas más permeabilidad, tiene un nombre, y ha sido determinado como la ecuación o fuerzas de Starling, donde básicamente van a determinar la cantidad de líquido que sale del espacio vascular. Es decir, la interacción de esas 3 fuerzas me va a generar un líquido que va a salir, va a ir a mi intersticio y va a ser reabsorbido por mis linfáticos. Entonces, tenemos K, que viene a ser la permeabilidad, es decir, toda la reja que cubre nuestro capilar. La presión hidrostática, vamos a tener una presión capilar y una presión intersticial. Y una presión oncótica, que vamos a tener una presión capilar y una presión intersticial. Todo esto me va a generar Q. ¿Y qué es Q? Q va a ser el flujo vascular neto
resultante de la interacción de estas tres fuerzas. Ahora vamos a tener una K, que es la permeabilidad muscular, que va a multiplicar estas dos diferencias de la presión hidrostática y oncótica. Y como pueden ver, estas presiones son resultantes de una diferencia también. ¿Cuál va a ser esta diferencia? Va a ser la diferencia presente en vasos menos el intersticio. Entonces yo comparo vasos, mi presión hidrostática de vasos menos mi presión hidrostática de intersticio, y diferencio el resto, la presión oncótica u osmótica de vasos y con la del intersticio. La diferencia de esto multiplicado por la permeabilidad vascular me va a dar el flujo transvascular neto de líquido, es decir, la sangre que fluye del capilar al intersticio fisiológicamente hablando. Me va a generar un solo vector. Ahora, entendiendo la interacción de estas tres fuerzas, hemos dicho que va a haber un flujo neto que sale de los capilares al intersticio. Sin embargo, una vez que el líquido fluye en intersticio, no va a ingresar al alveolo. ¿Por qué? Porque vamos a tener que el alveolo cuenta con una unión muy estrecha de los neumocitos a este nivel, lo cual va a impedir que pase el líquido al alveolo, digamos, por esta infiltración fisiológica que puede ocurrir. Entonces, ¿qué va a pasar con este flujo neto que está ocurriendo? Pues va a ir este flujo al espacio peribroncovascular, es decir, a este nivel, y luego va a ser reabsorbido por el drenaje linfático. Entonces tenemos intersticio, espacio peribroncovascular, y va a ser reabsorbido por nuestro drenaje linfático. Y entonces de esta manera va a estar regulado. ¿Ok? Ojo, en un alveolo normal solo estamos hablando de fluidos. No hablamos de proteínas, ni de sus células, ni de ningún tipo de sustancia más grande, por la misma estructura que hemos dicho los neumocitos y el espacio capilar que nos va a impedir el pasaje de esto. Solo estamos hablando de movimiento de fluido. Entonces, entendiendo entonces cómo funcionan estas fuerzas, obviamente va a ser más fácil entender por qué se produce el edema de pulmón. Llamamos edema de pulmón al llenado de líquido en el espacio intersticial de pulmones entre capilares y alvéolos. Un desequilibrio en cualquiera de las tres fuerzas que hemos mencionado va a desequilibrar nuestra ecuación, va a alterar nuestro flujo neto y tendremos una acumulación de líquido extravascular a nivel de intersticio. ¿Y qué va a hacer esto? Si yo tengo líquido en nuestro intersticio, se engrosa nuestra unidad alveolar capilar y va a dificultar el intercambio de gases a nivel intersticial. Acá tenemos un alveolo normal y tenemos un alveolo con infiltración en intersticio. Lo que va a hacer es que ingresa el oxígeno, pero va a tener un ingresamiento a este nivel y no va a permitir el paso. Entonces vamos a tener una alteración en el intercambio de gases. Y por ende una hipoxemia sanguínea, que eso lo vamos a ver en un momento. Ahora, entonces, para que quede claro, una alteración en cualquiera de estos tres niveles va a generar una alteración en nuestro Q, que era nuestra infiltración neta de líquido, y por ende una acumulación de líquido a este nivel. Dos van a ser los mecanismos en los cuales este edema va a ser producido. Tenemos un origen cardiogénico, es decir, un origen cardíaco, y un origen no cardiogénico o fuera del corazón. Empecemos entonces por el cardiogénico. En un edema cardiogénico, es decir, de origen de cardíaco, vamos a encontrar líquido a nivel intersticial y en alvéolos bajo en proteínas. Básicamente porque el mecanismo que está alterado va a ser la presión hidrostática. Siendo el corazón una bomba, entonces esperaríamos que haya un aumento de la presión hidrostática que me genere que el líquido supere al espacio intersticial, supere mi drenaje, y a la larga este líquido filtra el intersticio y el drenaje se sature y finalmente filtra el alveolo, ya que mi alveolo se llene de agua. Entonces, la eliminación de este exceso de líquido normalmente está a cargo del transporte activo de sodio y cloro en la barrera epitelio-alveolar. Y el sodio se va a mover al intersticio por sodio-potasio TPasa, que es propio de los neumocitos tipo 2. Ahora, en este punto va a ser tan grande la presión hidrostática y el flujo neto de líquidos al drenaje linfático que lo va a vencer al drenaje y va a generar que se acumule toda esta agua a este nivel. Ahora, la pregunta que nos haríamos ahora es, entonces, ¿qué me va a elevar la presión elástica capilar? Los mecanismos son dos principalmente. Una sobrecarga de volumen o se aumenta mi presión venosa pulmonar. Entonces, si yo aumento la concentración de líquidos, por ejemplo, con los líquidos los cuales van a intentar llegar al pulmón a partir de mi corazón derecho, me va a generar una congestión
a este nivel, que hará que aumente mi presión hidrostática, que aumente mi presión arterial pulmonar, y a la larga este aumento de presión hidrostática me genera el edema. Pero también tengo otras causas un poco más comunes, que por ejemplo vamos a tener una insuficiencia cardíaca izquierda. Entonces, si yo tengo una insuficiencia cardíaca izquierda donde la contractilidad de mi corazón, de mi ventrículo izquierdo, está siendo alterado, imaginémonos que yo no puedo bombear correctamente. O por ejemplo acá tenemos el mismo infarto, que también me genera insuficiencia cardíaca izquierda. Si yo tengo un infarto de miocardio al nivel del ventrículo izquierdo, este ventrículo izquierdo no va a poder bombear correctamente. Si yo no bombeo correctamente, va a aumentar volumen y va a aumentar presión. Si aumenta el volumen y presión, obviamente va a generar un aumento de sangre que se concentre hacia atrás, digamos, a nivel de circulación pulmonar. Entonces, esta congestión de sangre a nivel pulmonar, debido a que no estoy inyectando correctamente mi ventrículo izquierdo, va a generar una concentración de sangre a nivel de pulmones y esto que aumenta mi presión aerostática. Y eso me genera el edema, por todos los mecanismos que hemos visto. O si yo tengo una disfunción de la válvula mitral o aórtica, misma idea, se me estenosa mi válvula aórtica a este nivel. Entonces, mi corazón, mi ventrículo va a intentar inyectar sangre, se va a acumular sangre y me va a generar congestión y me va a generar aumento de la presión hidrostática y mayor edema. O sobrecarga de líquidos, como hemos mencionado, ¿no? Trato de llenar más mi ventrículo derecho, este ventrículo derecho va a querer llevar todo al pulmón, va a empujar la circulación pulmonar, esto va a hacer que aumente la presión hidrostática y también me genere edema. Entonces puede ser de hacia atrás o hacia adelante. O una arritmia, misma idea. Una alteración en la contractilidad va a hacer que se acumule sangre en el pulmón, en la circulación pulmonar, y eso también genera una presión hidrostática que aumente. Entonces, si aumenta mi presión hidrostática, va a generar que filtre líquidos a nivel alveolar, y obviamente las causas siempre van a ser una falla en bomba, ¿no? Entonces, en este caso, alteraciones cardíacas. El pensar cómo esto me genera una alteración en el gasto o en el volumen sistólico nos va a ayudar bastante a determinar si estamos ante un edema de origen cardiogénico o no. Entonces, ya hemos visto el cardiogénico. Ahora, causas no cardiogénicas. Básicamente, las causas no cardiogénicas encontraremos un líquido alto en proteínas. ¿Por qué? Porque la alteración a este nivel va a ser la permeabilidad vascular. Entonces, líquidos y proteínas van a abandonar la sangre hacia nuestro intersticio. Ahora, en este caso, el grado de inundación alveolar va a estar determinado por varias cosas. Por la extensión del edema intersticial, por la presencia o ausencia de alguna lesión en el epitelio o la capacidad del alveolo para eliminarlo. En este caso, por la naturaleza del líquido proteico que se está infiltrando, están deteriorados nuestros mecanismos de sodio y agua para drenar por los linfáticos, pero digamos, causas no cardiogénicas fuera del pulmón va a hacer que se infiltre líquido, que se altere mi permeabilidad y que ahora este líquido ya no sea solo líquido, sino también sea líquidos y proteínas que van a infiltrar a nuestro alveolo. Ahora, ¿qué causas no cardiogénicas tenemos? Tenemos causas por propio del pulmón o causas pulmonares y causas no pulmonares. Entonces, las causas pulmonares vamos a tener infecciones pulmonares, neumonías, atelectasias, entre otros, inhalación de sustancias tóxicas o traumatismo. Cualquier cosa que me dañe directamente al alveolo va a ser una causa no cardiogénica de edema pulmonar. Ahora, una causa no pulmonar va a estar determinada básicamente por la presión oncótica. Entonces, en el caso de la presión oncótica vamos a tener una mala ingesta, por ejemplo, en una malnutrición, una mala ingesta de proteínas va a hacer que mi presión oncótica o osmótica disminuya por la ecuación de Starling que hemos visto y me genera el edema. O una falla hepática, una alteración en la síntesis de proteínas también va a hacer que disminuya mi presión oncótica. O una eliminación de proteínas excesiva a partir de la orina, como es el síndrome nefrótico, donde yo elimino proteínas por una alteración en la tasa de filtración glomerular, va a hacer que mi presión oncótica también disminuya. Esa es una de las causas no pulmonares. Sin embargo, hemos hablado también de la permeabilidad de membrana. Entonces, la sepsis, que es un estado de un aumento de la permeabilidad de membrana sistémico, también va a hacer que me altere esta membrana capilar y pueda salir el líquido con mayor facilidad. Entonces acá tenemos un cuadro comparativo, ¿no? Tenemos nuestro origen cardiogénico y nuestro origen no cardiogénico. Nuestro origen cardiogénico con un líquido bajo en proteínas, un líquido no cardiogénico, un origen no cardiogénico con un líquido alto en proteínas. Mecanismo cardiogénico, presión hidrostática, mecanismo no cardiogénico, aumento de permeabilidad o también alteración en presión oncótica. Las causas ya las hemos visto del origen cardiogénico. Y de no cardiogénico tenemos causas pulmonares o no pulmonares, ¿no? Pulmonares como neumonías, sustancias tóxicas, síndrome de dificultad respiratoria, traumatismo, entre otros. Y las no pulmonares, sepsis, malnutrición, falla hepática, síndrome nefrótico y grandes alturas. Ahora, ¿cómo le diagnosticamos?
Bien, básicamente el edema intersticial, es decir, nuestro edema en intersticio, va a generar un paciente que va a venir por sensación de falta de aire. Eso se le llama disnea. Y va a tener las respiraciones por minutos aumentadas, mayor a 20, que es lo normal en el adulto, para poder compensar el poco oxígeno que está entrando en nuestros capilares. Eso es en cuando tengamos edema en intersticio. Entonces disnea y taquipnea, que es una frecuencia respiratoria aumentada. Pero cuando tengamos una inundación alveolar, vamos a tener una hipoxemia arterial, es decir, poco oxígeno en nuestras arterias que a la larga va a ser perjudicial en la circulación sistémica y en la oxigenación de nuestros órganos. También vamos a tener tos y expectoración. Es decir, ¿qué es expectoración? Lo que botamos cuando tosemos. Que va a ser básicamente líquido edematoso y espumoso por la misma inundación alveolar que estamos teniendo. Ahora, dependiendo de la causa, vamos a encontrar en el edema cardiogénico, por ejemplo, soplos, en el caso de alguna valvulopatía, un tercer ruido cardíaco si sobrecargo el líquido, si se llena mi ventrículo rápidamente, venas del cuello elevadas por un aumento del retorno venoso, hígado agrandado, doloroso, edema periférico en algunos casos, y crepitantes, que es el sonido del edema cuando se encuentran inundados nuestros alvéolos. ¿Cómo es un crepitante? Si tú agarras tu pelo y lo frotas con tus dos dedos, digamos tu pulgar y tu índice, ese sonido al momento de auscultarlo es el que yo escucho cuando yo examino un pulmón y me genera, o digamos me indica, un crepitante que es característico de un edema pulmonar, por ejemplo. Y en un edema pulmonar no cardiogénico, por ejemplo, puede ser fiebre, si es por neumonía, por sepsis, una expectoración verdosa que también me indica infección, pero realmente vale la pena hacer un examen completo para buscar la causa, en caso hubiera de una causa no cardiogénica, es decir, otros síntomas de las patologías subyacentes. Los laboratorios, para que me ayude en mi diagnóstico, en este caso de un origen cardiogénico, puede ser EKG, infarto, una miocardiopatía, o troponinas elevadas que me indican daño a miocitos, que lo pueden encontrar en infarto, la misma sepsis, o un péptido natriurético cerebral. ¿Qué es esto? Va a ser una sustancia secretada por los ventrículos en respuesta al estiramiento de la pared o aumento de las presiones intracardíacas. Los valores pueden ser menos de 100 o más de 500. Menos de 100 me indica vagamente una insuficiencia, poco probable, pero más de 500 me indica una insuficiencia cardíaca probable. Ahora, en la radiografía de tórax, la literatura menciona las líneas de Curly-B, que van a ser básicamente opacidades lineares, que me va a indicar septos interlobulares engrosados, que ahorita vamos a ver en una imagen mejor. También podemos encontrar algunas infusiones pleurales, una silueta cardíaca grande, en el caso de una remodelación cardíaca, por ejemplo, si tengo una estenosis, que quiero compensar, mi ventrículo va a bombear, quiero aumentar la cantidad de bombeo, la calidad de bombeo también, entonces empiezo a hipertrofiar mi ventrículo izquierdo y encuentro una silueta cardíaca más grande, y también el patrón de alas de murciélago, que ahorita lo vamos a ver, que va a ser periliar. Entonces acá tenemos un ejemplo, tenemos una silueta cardíaca borrada, grande también. Tenemos también pequeñas líneas que podemos observar con la flechita blanca, que es un edema intersticial. Vemos un espacio o un ensanchamiento del pedículo vascular amplio. Y lo curioso, que siempre ocurre en un edema pulmonar, que mejor va a ser en el patrón de murciélago, que ahorita lo vamos a ver, es que siempre los vasos periliares, digamos, o los vasos iliares, si lo quieren llamar así, este espacio periliar va a estar siempre congestionado. Vamos a ver, digamos, un borramiento. ¿Por qué? Porque como es de origen cardíaco, estos edemas que estoy presentando, obviamente va a ser, el bombeo va a ser que vaya de la circulación central del corazón hacia el pulmón. Entonces siempre va a ser hacia afuera un poco. Acá también tenemos en los círculos azules un poco de borramiento del espacio aéreo per se, pero digamos lo característico que vamos a poder observar en un edema pulmonar siempre va a ser el clásico alas de murciélago, ¿no? Que misma idea, hemos dicho que va a ser hacia afuera, entonces toda la circulación que parte del hilio pulmonar va a estar congestionado, en este caso por un aumento de la presión hidrostática. En esta radiografía también tenemos un corazón grande a este nivel, con una hipertrofia del ventrículo izquierdo, y las líneas rojas son las líneas de Curly-B, que básicamente es que nuestros septos, nuestro intersticio está siendo agrandado o engrosado por el mismo edema, y nuestros vasos están completamente congestionados por el aumento de la presión hidrostática, ¿no? Entonces, el patrón alas de murciélago. Acá tenemos otro, una silueta cardíaca grande también, opacidad periliar también, todo esto congestionado, y líneas de Curly laterales, ¿no? A este nivel, acá, por acá. Todo eso es nuevamente septos interlobulares engrosados. Y acá un pequeño borramiento del ángulo costofrénico, costo, costilla, frénico, diafragma, borrado un poquito, que me puede indicar una fusión pleural propia también de la insuficiencia cardíaca que está ocurriendo a este nivel.
Entonces, nosotros no podemos hablar de un edema pulmonar cardiogénico sin hablar de una insuficiencia cardíaca, que es la causa más probable. Entonces vamos a definir insuficiencia cardíaca. Definimos entonces una insuficiencia cardíaca como el deterioro estructural o funcional, ahí puede ser I-O, que lleva a la incapacidad del llenado ventricular o de la eyección de sangre. Y es importante porque no solo podemos encontrar un deterioro a partir de imágenes en la estructura, la morfología del corazón, sino también en la funcionalidad. Y esto va determinado en las variables que hemos estudiado en cardiología o en sistema cardiovascular. ¿Cuáles son las variables? Nuestro gasto cardíaco. Recordemos que nuestro gasto cardíaco y la cantidad de sangre que expulsamos por minuto es nuestro volumen sistólico por nuestra frecuencia cardíaca. Volumen sistólico es la sangre que yo bombeo o que bombea mi ventrículo izquierdo en un solo latido del corazón. Y la frecuencia cardíaca lo que manda nuestro sistema cardionector a partir de un impulso eléctrico. Entonces, el volumen sistólico, por definición, tenemos que es el volumen telediastólico o al final de la diástole, menos el volumen telesistólico o al final de la sístole. ¿Por qué es importante saber esto? Porque a partir del volumen sistólico yo determino la fracción de eyección. Es decir, de todo lo que yo eyecto a partir del volumen sistólico, lo divido con el volumen a final de diástole, es decir, el volumen de llenado final. Y me genera un porcentaje, que es un 50-70%. ¿Qué representa este porcentaje? Es la cantidad de sangre que yo expulso a comparación de la que yo lleno. ¿Qué quiere decir entonces esto? Que yo no expulso toda mi sangre. Un porcentaje de sangre que cae en el ventrículo para luego ser recibido por el nuevo llenado y nuevamente ser expulsado y mantener un flujo de sangre a ese nivel. Las causas de insuficiencia cardíaca son muy amplias, muy amplias. Sin embargo, las principales, o más que principales, más frecuentes, siempre van a estar determinadas por enfermedad de arterias coronarias, diabetes mellitus e hipertensión, que son las más comunes, pero es un sinnúmero de causas. Ahora, cosas que afectan nuestro gasto cardíaco para poder entender un poco la insuficiencia cardíaca es la precarga, la poscarga y la contractilidad. La precarga va a ser el estiramiento de las fibras del músculo cardíaco antes del inicio de la sístole y va a estar determinado básicamente por el tono venoso. Un ejemplo de un mayor retorno venoso va a ser un aumento de la presión telediastólica por un llenado, por ejemplo. Si yo lleno a mi paciente, si yo infundo líquidos, me aumenta mi presión telediastólica y esta cantidad de sangre que ingresa al corazón va a aumentar, se estiran las fibras y tengo por ende una mayor precarga. Cuando habla de la poscarga, va a ser la fuerza contra el ventrículo tiene que vencer para expulsar la sangre durante la sístole. Entonces, ¿de qué va a depender? Principalmente de la presión arterial media o resistencia vascular periférica. En un paciente hipertenso, por ejemplo, en el cual tengo un menor diámetro por formación de placas o un paciente con diabetes también, en donde mi resistencia vascular periférica va a estar aumentada, va a hacer que aumente mi poscarga también, es decir, mi ventrículo va a tener que bombear más fuerte para poder llegar correctamente y perfundir correctamente a todos los órganos. Entonces, la poscarga, nuevamente, para que quede el concepto claro, es la fuerza del ventrículo al contraerse para expulsar sangre, la fuerza que tiene que vencer a la resistencia vascular periférica o sistémica, en el cual mi ventrículo tiene que vencer. Y la contractilidad, que la contractilidad es la capacidad inherente del músculo cardíaco para contraerse. Este va a ser el inotropismo del corazón, que va a estar modulado por los canales de calcio. Entonces, ¿cómo vamos a clasificar? Hay muchas maneras de clasificar la insuficiencia cardíaca, dependiendo siempre de qué estemos analizando específicamente. En este caso vamos a tener dos clasificaciones. Bueno, digamos una clasificación que hable básicamente de la fracción de eyección, que puede ser reducida o conservada. Reducida, llamada antesistólica, que ya no se utiliza la nomenclatura, ahora utilizamos la fracción de eyección reducida y la fracción de eyección conservada o antiguamente llamada diastólica. ¿Cuándo tenemos una insuficiencia de fracción de eyección reducida? Supongamos que tengamos una patología, un infarto, por ejemplo, que me genera una menor contractilidad de mi ventrículo izquierdo. Si yo tengo una menor contractilidad de mi ventrículo izquierdo, el volumen que yo eyecte va a ser menor en mi volumen sistólico. Y si mi volumen sistólico está siendo alterado, obviamente mi fracción de eyección va a ser menor. Yo expulso menos cantidad de sangre neta. Y mi gasto cardíaco va a ser menor. Y si mi gasto cardíaco es menor, yo no voy a perfundir correctamente a mi organismo, a mis demás órganos. Entonces, si yo analizo mi fracción de eyección, digo que mi volumen sistólico va a estar disminuido. ¿Cómo está mi volumen de llenado? Está perfecto. No estamos hablando de nada de llenado, solo de cómo yo contraigo mi corazón. Eso está siendo alterado. Entonces, si yo tengo una disminución en el numerador, obviamente me va a dar una disminución en la fracción de eyección.
Pero ¿qué pasa en la fracción de eyección conservada? Acá la alteración es a nivel de llenado. ¿Qué quiere decir? Tengo una patología que me está generando un llenado anormal. Y si yo tengo un llenado anormal, disminuye mi volumen sistólico. Es decir, lo que yo voy a poder expulsar. Pero también, como hemos dicho que es de llenado, mi volumen telediastólico a fin de llenado. Es decir, me llega poca sangre, expulso poca sangre. Entonces, tanto mi volumen sistólico como mi telediastólico van a estar alterados. Si yo comparo, en mi fracción de eyección, tengo un menor volumen sistólico y un menor volumen telediastólico. Es decir, ambas, numerador y denominador, están disminuyendo. Entonces, aparentemente tengo una fracción de eyección normal. Sin embargo, a partir de una prueba de función, voy a ver que esto está siendo alterado y me está generando síntomas cardíacos. Entonces, por eso es importante la definición de insuficiencia cardíaca, que es deterioro funcional y estructural, para poder determinar si tengo una fracción de eyección conservada o reducida a partir de que, por ejemplo, de una ecocardiografía. Pero también voy a empezar a describir si mi insuficiencia es a nivel derecho y a nivel izquierdo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un aumento, ¿qué me podría generar una insuficiencia cardíaca derecha? Un aumento de la poscarga del ventrículo derecho. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo un aumento de la presión de arteria pulmonar. Supongamos que hay algo que me está generando que mi presión de arteria pulmonar aumente, entonces mi ventrículo derecho va a intentar bombear y se va a ver alterado porque no le permite la circulación pulmonar. Entonces me genera una insuficiencia cardíaca derecha. O si yo trato de sobrellenar mi ventrículo derecho, por ejemplo, una insuficiencia tricuspidia. Se llena mi ventrículo derecho y sobrecargo mi ventrículo y no va a poder pasar todo el pulmón, entonces me va a generar una insuficiencia cardíaca derecha. Que ahorita vamos a ver cómo se ha expresado. Entonces, y también tengo una insuficiencia cardíaca izquierda. ¿Cómo es la insuficiencia cardíaca izquierda? ¿Qué lo causa? Si yo aumento, por ejemplo, la poscarga del ventrículo izquierdo, es decir, si yo aumento una presión aórtica media, lo que le está diciendo la misma hipertensión, ¿no? Si yo tengo una mayor presión arterial, voy a tener una mayor fuerza que tiene que vencer mi ventrículo izquierdo, entonces tengo un aumento de la poscarga que a la larga me va a generar que se deteriore mi ventrículo izquierdo y se vuelve insuficiente. O si yo aumento la precarga de mi ventrículo izquierdo, por ejemplo, si tengo una insuficiencia aórtica, que la sangre regresa porque no se cierra a nivel de la válvula, entonces esto va a hacer que yo eyecte y también, mientras más voy eyectando de manera irregular este contenido de sangre anómalo, voy a tener que mi corazón izquierdo se va a volver insuficiente también. Ahora, es la izquierda y es la derecha. Entonces hablemos un poco de la derecha. Entonces hemos dicho que por un aumento de la poscarga y un aumento de la precarga. Entonces, ¿cómo esto va a estar manifestado? ¿Cómo me doy cuenta que tengo una insuficiencia cardíaca derecha? Entonces, si yo tengo una insuficiencia cardíaca derecha, quiere decir de que mi corazón derecho, es decir, que me lleva mi sangre desoxigenada a mis pulmones, va a estar alterado. ¿Y cómo yo lo puedo observar esto? Si mi sangre que yo obtengo en mis venas, no la puedo bombear correctamente a los pulmones, la sangre va a generar una congestión hacia atrás. Es decir, todo lo que esté en mis venas cavas inferiores y superiores va a haber congestión, va a haber cúmulo de sangre allí. Entonces, ¿cómo yo lo veo? Con una congestión venosa sistémica. Mi yugular va a estar distendida porque la sangre no está pasando correctamente. Todo lo con el corazón derecho. También voy a ver hepatomegalia o esplenomegalia también, que nuevamente es la circulación portal que es venosa que está siendo congestionada porque no está pasando correctamente la sangre. O edema, misma idea de la presión hidrostática. Tengo mayor sangre que está siendo congestionada, se me acumula sangre venosa y me genera edema en miembros inferiores. ¿Qué me puede causar una insuficiencia cardíaca una derecha? Normalmente la principal causa de insuficiencia cardíaca derecha es una izquierda. Y ahorita la vamos a ver cómo. Pero ¿qué también me puede generar insuficiencia cardíaca derecha? Un cor pulmonare. ¿Qué quiere decir? Cor pulmonare se define como una causa primaria del pulmón, algo propio del pulmón que me está generando que se altere la circulación pulmonar. Entonces, por ejemplo, una embolia pulmonar. Tengo un trombo que me tapa aquí. Entonces, mi ventrículo derecho va a estar intentando bombear sangre, pero este nivel no va a generar. Entonces me está generando ahí un tráfico, una congestión de toda la sangre y me genera insuficiencia cardíaca derecha. Entonces mis venas se distienden, tengo mi hígado grande, tengo edemas en miembros inferiores o edemas a nivel abdominal, ascitis, que es cúmulo de líquido a nivel abdominal. Entonces me está generando una insuficiencia cardíaca derecha porque la sangre no está bombeando correctamente el pulmón. Una hipoxia, ¿no? Una vasoconstricción hipoxia también me puede generar esto. Entonces, una insuficiencia cardíaca derecha es alteración venosa. Entonces tengo distensión yugular, hepatomegalia y edema. Ahora, hemos dicho también
que tenemos una izquierda, que es la que nos interesa, ¿no? Entonces, cuando tenemos una insuficiencia cardíaca izquierda, esta es la que me va a generar el edema pulmonar agudo. Ahorita lo vamos a ver de qué manera. Entonces, si mi ventrículo izquierdo o mi corazón izquierdo está siendo insuficiente, entonces voy a tener una falla hacia adelante, es decir, hacia mi sistema o hacia mi circulación sistémica, y una falla hacia atrás, es decir, una alteración en el corazón y en el pulmón. ¿De qué manera? ¿Cómo se altera hacia adelante? Si mi ventrículo izquierdo no se contrae correctamente, entonces mi gasto cardíaco va a ser menor, la cantidad de sangre que yo libero por minuto va a ser menor. Si yo libero menos sangre por minuto, obviamente va a haber una menor perfusión orgánica y una disfunción orgánica porque no está llegando sangre, no está oxigenando a nuestros órganos en todo nuestro sistema. Y a la larga me va a generar una hipotensión y una falla renal. ¿Por qué hablamos siempre de falla renal cuando hablamos de corazón? Porque recordemos que el riñón obtiene un gasto importante, un gasto cardíaco muy importante, alrededor de más del 15 o 20%. Entonces, es muy importante que le llegue sangre a nuestro riñón, casi un cuarto, casi un cuarto de gasto cardíaco le llega al riñón. Entonces, a la primera que el gasto cardíaco disminuya, el riñón salta. Entonces me genera una falla renal. Esto a nivel sistémico. Ahora, ¿qué pasa hacia atrás si mi ventrículo izquierdo no puede bombear correctamente? A nivel del ventrículo izquierdo lo que va a hacer es, si yo no puedo bombear correctamente, va a aumentar el volumen o presión del ventrículo izquierdo. La sangre se acumula en los pulmones y me genera una congestión a nivel pulmonar. ¿Por qué? Porque la sangre a nivel de aurícula va a seguir llegando, pero no está inyectando correctamente. Entonces, si congestiona la sangre, aumenta la presión pulmonar y me genera el edema pulmonar cardiogénico. ¿Por qué? Por aumento de la presión hidrostática y por aumento de la presión de la arteria pulmonar. Ahora, si esto sigue así, y no se hace nada, esta insuficiencia cardíaca izquierda me puede llevar a una derecha. ¿Por qué? Porque ¿qué es el último paso que genera a nivel de ventrículo izquierdo? Es que este acúmulo de sangre hace que la presión de la arteria pulmonar por congestión aumente. Y es ahí donde empezaba mi insuficiencia derecha. Entonces, ¿qué hacía? Si yo tengo un aumento de la presión de la arteria pulmonar, va a hacer que ahora el flujo hacia atrás también se vea afectado. Entonces, aumenta mi presión arterial pulmonar, disminuye mi gasto cardíaco del ventrículo derecho y empieza la congestión sistémica. Entonces empieza el edema periférico y la congestión de órganos internos, que hemos visto el hígado, el daño del hígado o la vena yugular aumentada de tamaño. Entonces, por eso decíamos que la principal causa de una insuficiencia cardíaca derecha es una izquierda que ha progresado. Ya se alteró el ventrículo, ya se alteró la circulación pulmonar y ahora está alterando la circulación venosa también del ventrículo derecho. Entonces, de ahí tenemos estas fallas hacia adelante y hacia atrás. Entonces, dicho de una manera distinta, la sangre va a retroceder a los pulmones en nivel de los capilares, aumenta la presión en capilares, aumenta la presión hidrostática y me genera el edema pulmonar, que es la congestión, que va a ser el principal síntoma de una insuficiencia cardíaca izquierda, el edema pulmonar. Hemos dicho que en el anterior tenemos una congestión venosa, entonces nuestra yugular se distiende, el hígado también, tengo ascitis, tengo edema ya, pero en la insuficiencia cardíaca izquierda tengo un edema pulmonar. ¿Okay? El ventrículo izquierdo no está inyectando correctamente. Causas, tenemos causas sistólicas y causas diastólicas. Causas sistólicas por isquemia, por arteriosclerosis coronaria, por infarto o por cardiopatía dilatada que no me permite contraerme correctamente. Y una diastólica también por hipertensión, alteración del llenado, una estenosis aórtica que no me permite que se pueda botar correctamente, o una cardiopatía hipertrófica o una cardiopatía restrictiva, que en este caso, por ejemplo, se endurece, digamos, las fibras del corazón y no puedo contraer correctamente. No me puedo llenar correctamente. No puedo extenderme. Entonces, otra cosa muy importante hablando de este nivel es que vamos a tener, que esto es Jair, vamos a tener por un aumento de la presión hidrostática a nivel pulmonar, llega un punto tal en donde se pueden romper algunos microvasos y puede, digamos, haber sangre a nivel alveolar. Entonces los macrófagos que habíamos visto que eran recientes a este nivel, van a fagocitar esta sangre y entonces vamos a ver a macrófagos cargados de hemosiderina. Esto lo podemos ver a nivel pulmonar, tenemos los alveolos, algunos vasos por aquí y todo esto de acá son macrófagos que están, digamos, fagocitando sangre. Entonces, ¿cómo se le llama esto? Se le llama células de insuficiencia cardíaca o macrófagos cargados de hemosiderina
por el mismo hecho del excesivo aumento de presión hidrostática que finalmente rompe un vaso. Entonces, de los síntomas de congestión pulmonar tenemos la disnea, la sensación de falta de aire, que así se denomina, la ortopnea, que es cuando el paciente se echa, le falta el aire y ni bien se alivia, ni bien se sienta, se alivian estos síntomas. Es una ortopnea. Y una disnea paroxística nocturna, que básicamente son ataques de tos nocturnos. El paciente está dormido y se despierta tosiendo y faltando el aire también. Se despierta agitado. ¿Por qué? Porque cuando nos echamos, nuestro edema, o cuando dormimos, se reabsorbe el edema que tenemos en piernas, por ejemplo, aumenta el retorno venoso, aumenta la presión hidrostática y también me genera congestión pulmonar. Entonces el paciente reabsorbe agua, se llena retorno venoso, va a pulmón, el pulmón nuevamente aumenta su presión hidrostática, se filtra agua, se llena mi alveolo y me genera este síntoma, la disnea. Y el asma cardíaca. Hemos estado hablando todo el rato de la circulación pulmonar, pero en este caso, en el asma cardíaca es que aumenta la presión de las arterias bronquiales. Las arterias bronquiales es las que se les da oxigenación al pulmón. Ya no realiza intercambio de gases, sino el sistema bronquial le da su oxigenación al pulmón. Entonces, este aumento de la presión de las arterias bronquiales me comprime mis vías respiratorias y genera broncoespasmo. Entonces, ¿qué me genera todos estos síntomas, todas estas alteraciones? Tos, dificultad para respirar y sibilancias. Bueno, ahí se repitió tos. Digamos, síntomas muy parecidos al asma. Por eso se le denomina asma cardíaca. ¿Por qué? Por el aumento de la presión de las arterias bronquiales. ¿Qué me genera una alteración de las arterias bronquiales? El aumento de la presión hidrostática a nivel sistémico. Entonces, esos son algunos síntomas de congestión pulmonar. Pero síntomas generales de una insuficiencia cardíaca puede ser nicturia, que es decir, cuando el paciente orina de noche, fatiga, taquicardia, con arritmias o palpitaciones que puede sentir el paciente, S3 o S4 galopante cuando yo ausculto, o un pulso alternante por la misma alteración en contractibilidad miocárdica. Entonces, en el examen físico, cuando yo revise a mi paciente, en el caso de una insuficiencia derecha, hemos dicho, puede haber una distensión venosa yugular, que es una hinchazón visible de las venas yugulares por un aumento de la presión venosa central y congestión venosa que hemos visto en el caso de una derecha. Vamos a hacer un signo de Kussmaul, que básicamente es la distensión de las venas yugulares cuando yo inspiro, debido a que cuando yo inspiro, aumento mi retorno venoso, elevo la presión venosa yugular y plum, se distiende mi vena yugular. Puede tener hepatoesplenomegalia, que hemos dicho que toda la congestión sistémica a partir de vena cava inferior, en este caso la circulación portal, me puede generar que crezca mi hígado, que crezca mi vaso, y a la larga puede generar cirrosis o ascitis, que esa ascitis es que se filtre el líquido a partir de la congestión venosa. Y el reflejo hepatoyugular, que es que cuando yo presiono, digamos a nivel del hígado, básicamente voy a ver una distensión yugular visible. Entonces aprieto mi hígado, aumento el retorno venoso y plum, mi yugular también se distiende. Entonces son signos que yo puedo ver en una insuficiencia derecha. Y en una insuficiencia izquierda, los estertores bivasales bilaterales. ¿Qué quiere decir? Los crepitantes que les dije, el sonido del pelo frotando, a nivel bilateral. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un problema sistémico. Y eso lo va a diferenciar de algunas otras patologías pulmonares. Pero si tengo crepitantes o estos estertores, que mi pelo suena como si frotara, en ambos pulmones, cuando yo ausculto, sospecho de un edema pulmonar o de algo sistémico que me está generando este líquido en los pulmones. También voy a tener un latido cardíaco apical desplazado lateralmente. Entonces, el ápice de mi corazón, que normalmente está en el quinto espacio intercostal, aprox línea clavicular, va a estar más allá. ¿Por qué? Por quizás algún remodelamiento cardíaco que me está generando hipertrofia ventricular, que hace que se desplace mi corazón un poco más allá y tenga este latido cardíaco un poco más allá, ¿no? Y frialdad y palidez de las extremidades inferiores en un caso de shock, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, mi cuerpo, con todas estas alteraciones que está ocurriendo, va a querer compensarlo. ¿Cuál es el objetivo del mecanismo de compensación? Mantener un gasto cardíaco cuando disminuye mi volumen sistólico. Es decir, yo quiero mantener correctamente la cantidad de sangre que yo expulso, pese a que mi corazón no lo está haciendo bien. Entonces, ¿qué hago? Aumento la actividad adrenérgica. Aumentando la actividad adrenérgica, yo aumento mi frecuencia cardíaca, aumento mi presión arterial y aumento mi contractilidad del ventrículo. Con esto digo que el corazón empieza a trabajar más fuerte para que pueda distribuir correctamente la sangre a todo mi organismo, porque no quiero que se me hipoperfundan mis órganos. También el sistema RAS, al ver un menor gasto cardíaco y una menor presión arterial, mi riñón, a partir del aparato yuxtaglomerular, dice, ok, me está llegando menos perfusión, me está llegando menos sangre.
¿Por qué? Por las causas sistémicas, ¿no? Menos volumen sistólico y menos gasto cardíaco. Entonces el riñón activa el sistema RAS, el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Entonces la angiotensina 2 y la aldosterona van a ser los que actúen. ¿Qué hace la angiotensina 2? Vasoconstriñe. Angio, vaso, tensina, tensa. Vasoconstriñe periféricamente. ¿Qué gano al yo vasoconstreñir todas mis arterias? Aumento la presión sistémica y aumento la poscarga. ¿Qué quiere decir? Vasoconstriño, aumento presión para que le llegue más sangre al corazón y pueda, luchar, digamos, pueda perfundir correctamente bien o pueda latir correctamente bien. También vasoconstriño las arteriolas eferentes de mi glomérulo. Es para mantener la tasa de filtración glomerular, ¿ok? Entonces, ¿qué hace la aldosterona? La aldosterona aumenta la reabsorción de sodio y agua para aumentar la precarga nuevamente para que más sangre llegue a mi corazón derecho y pueda bombearlo y pueda, digamos, redistribuirse correctamente. Sin embargo, si yo mantengo todo esto constantemente, pues mi corazón se va a llenar y se va a llenar y se va a llenar. Entonces, se secretan los péptidos natriuréticos. ¿Qué son los péptidos natriuréticos? Van a ser hormonas que a nivel de ventrículo que van a ser liberados en respuesta a un aumento y un estiramiento ventricular. Y cuando hablamos de aumento y estiramiento ventricular, hablamos de precarga. Es decir, con todos estos sistemas reguladores de compensación que me van a generar que aumente mi precarga también, al aumentar una precarga se libera el péptido natriurético. ¿Y qué va a hacer? Estímulo de diuresis y vasodilatación. Me contrarregula. Entonces, para que no sea tan fatal el aumento de precarga, la vasoconstricción sistémica que está ocurriendo a todo nivel, también libero péptido natriurético para contrarregular. Entonces estimulo la diuresis para que orine mi paciente y vasodilato para que haya una contrarregulación sistémica. Entonces voy a tener dos, el péptido natriurético cerebral y el NT-proBNP, que van a tener utilidad al momento de yo censarlo. Entonces aquí tenemos lo que estamos viendo, ¿no? Tengo un menor gasto cardíaco, una menor presión arterial, entonces disminuye mi presión cerebral y mi cerebro dice, ok, necesitamos más sangre porque nos estamos hipoperfundiendo. Mando la ADH para que reabsorba más agua. Ok, perfecto. Entonces mi ADH hace que retenga más agua y aumente mi precarga. Listo. Tengo mis vasoreceptores a nivel carotidio. Entonces censo que hay poca presión arterial, manda el sistema nervioso simpático que actúe y aumenta contractilidad y vasoconstricción. Entonces vasoconstriño a nivel de vasos a partir de los receptores alfa 1. Perfecto. Mi riñón sensa que hay poca presión arterial. Aumento angiotensina y aumento aldosterona a partir del sistema RAS. La angiotensina vasoconstriñe. La aldosterona retiene sodio y también aumenta precarga. Entonces, todo el mecanismo es para mantener un gasto cardíaco correcto. Y además, esta precarga lo que va a hacer es que si yo aumento la precarga, aumento el volumen que yo expulso, entonces el aumento de la precarga se estira mis células ventriculares, se libera BNP para contrarregular la absorción de agua y la vasoconstricción sistémica. Entonces, con todo esto, ¿qué busco? Que aumente la frecuencia cardíaca, que aumente la contractilidad a partir de los beta 1 del simpático y mantener un gasto cardíaco correcto. ¿Cuál es lo malo de todo esto? Que tanto el aumento de la precarga, el aumento de la absorción de agua y el aumento de la poscarga, a la larga me va a generar un remodelado cardíaco. Es decir, mi corazón se va a adaptar a estas circunstancias y este nuevo adaptamiento va a generar que empeore mi sistema, mi gasto cardíaco y me genere un gasto cardíaco anormal. Entonces no es para siempre este sistema de regulación. Que esté ocurriendo es bueno. Momentáneamente ayuda y regula la presión arterial para que cerebro y órganos sistémicos y riñón sobre todo estén bien. Sin embargo, a la larga me remodela el corazón y ya cuando, digamos, ya para puntos más avanzados estos mecanismos van a ser insuficientes. Entonces, otros cambios que causan, digamos, la insuficiencia cardíaca, que tenemos un remodelado miocárdico, es decir, lo que hemos estado diciendo, ¿no? Hay un aumento de la pared en el estrés, hay un aumento oxidativo, hay un aumento de inflamación, un aumento de la actividad neuronal, las troponinas cardíacas porque tengo una necrosis de miocardiocitos acelerado, entonces las troponinas se disparan y tengo una remodelación cardíaca acelerada. Todo esto mi corazón está intentando adaptarse a este nuevo sistema de insuficiencia. Tengo una disfunción endotelial que ayuda y desarrolla rápidamente el progreso de la insuficiencia cardíaca. Entonces voy a tener un deterioro en la vasodilatación endotelial dependiente de óxido nítrico. Entonces voy a estar en un estado de endotelitis aguda. Voy a tener una disfunción renal. Cada vez que hablamos corazón, el riñón siempre está muy cerca por el hecho de que necesita un gran gasto cardíaco. Entonces se produce un síndrome cardiorrenal. Se dice que este síndrome cardiorrenal va a ser a partir de una congestión venosa que a la larga me va a generar una activación neuromuscular e inflamación y me va a generar una disfunción renal basal.
Sin embargo, también estudios difieren y dicen que también puede ser por una disfunción arterial, pero digamos que también una alteración renal a este nivel. Y la congestión venosa, digamos una insuficiencia cardíaca derecha, por ejemplo, puede tener una hipoxia intermitente, una respuesta simpática episódica y finalmente una translocación al volumen circulante que va a ocurrir a este nivel, ¿no? Entonces, una congestión venosa me va a generar una isquemia subendocárdica y un remodelado adverso. Entonces, todos esos 4 factores son cosas que también ocurren a nivel de insuficiencia cardíaca y que me van a generar una insuficiencia cardíaca aguda. Ahora, ¿cómo diagnostico? Va a ser muy importante si el paciente que me llegue, está presentando una insuficiencia cardíaca de novo o una insuficiencia cardíaca aguda descompensada. Es decir, ya ha tenido una causa crónica de por medio, una estenosis, un infarto previo, que con factores precipitantes hace que genere esta insuficiencia cardíaca aguda de nuevo. Entonces tengo que determinar si es la primera vez, es decir, es un paciente sin antecedente de insuficiencia cardíaca, que es la primera vez que está viniendo por disnea o por ingurgitación venosa o yugular, o si es una alteración previa, por ejemplo un infarto previo, que recién está debutando con síntomas de insuficiencia cardíaca. Entonces tengo que hacer la distinción. Cuando yo confirmo que tengo una insuficiencia cardíaca, cuando tengo clínica de insuficiencia cardíaca, ahí si quieren pueden buscar los criterios de Framingham, a partir de una anomalía estructural-funcional y una de estas dos cosas. Es decir, tengo mi clínica, un paciente con disnea paroxística nocturna, un paciente con ortopnea, un paciente con disnea al esfuerzo, y tengo o péptido natriurético elevado, le mido los péptidos natriuréticos, el BNP y el NT-proBNP, lo mido y están elevados, o tengo una evidencia de congestión pulmonar o sistémica cardiogénica. Es decir, tengo un paciente que yo le tomo una radiografía de tórax y veo que hay edema de pulmón. O veo su vena yugular y está distendida. O veo y tiene edemas en miembros inferiores. Cualquier cosa que me indique evidencia de congestión o una ecografía a nivel pulmonar y veo que está completamente con líquido, entonces tengo evidencia de que tengo congestión pulmonar a este nivel. Entonces, ¿cómo yo lo voy a evaluar principalmente? Le realizo al paciente una evaluación clínica integral, centrada en la agudeza y el estado del volumen del paciente, un EKG, un electrocardiograma, para ver qué está causando a nivel eléctrico, a nivel, digamos, funcional del corazón, una radiografía de tórax para ver si es que hay cardiomegalia, mi corazón de mi paciente o mi silueta ha crecido, si veo el edema de pulmón en la radiografía, y una ecocardiografía transtorácica. En todos los pacientes de nuevo le tomo un ecocardio. ¿Por qué? Porque quiero ver si hay una causa orgánica en el corazón que me está generando esta insuficiencia cardíaca. Y BNP y estudio de laboratorios adicionales, ¿no? Como pueden observar, aumenta la progresión de la enfermedad si es que llevo una congestión sistémica. En un inicio voy a presentar una congestión pulmonar, pero si tengo una congestión sistémica que ya me ha generado una insuficiencia cardíaca izquierda, una derecha, ya significa que la progresión de la enfermedad está empeorando. Entonces, hemos dicho que le pido BNP o NT-proBNP. ¿En quiénes indico? En todos los pacientes que yo sospecho insuficiencia cardíaca. Los usos me confirma el diagnóstico y evalúa la gravedad y el pronóstico de mi paciente. Entonces, ¿cómo va a ser la interpretación? Si yo tengo un aumento de los valores más los síntomas, listo, ya tengo mi diagnóstico. Entonces, para una insuficiencia cardíaca aguda, se dice que el BNP es menor a 100 picogramos por mililitro, o NT-proBNP es de menor a 300 picogramos en la insuficiencia cardíaca aguda. Y en la crónica, de 35 o de 125. Se refiere mayor acá. Entonces, en estudios adicionales, tengo un endocardio, un ecocardiograma, que ¿para qué me va a servir la medición o la toma del ecocardiograma? Para medir la fracción de eyección, para ver mis valvulopatías, si es que las encuentro, a partir de una Doppler, por ejemplo, el grosor de mis aurículas y ventrículos, y se lo tomo en todos mis pacientes con insuficiencia cardíaca aguda de novo. Y una radiografía de tórax para poder observar el edema de pulmón, la cardiomegalia o hay algo, una causa pulmonar de fondo que me esté engañando, ¿no? También otros estudios adicionales que yo puedo pedir, dependiendo nuevamente de la clínica de mi paciente, un hemograma para ver si hay anemia, un panel metabólico para ver cómo está la función renal, hemoglobina glicosilada o en ayunas para ver si hay diabetes mellitus, transaminasas para ver la congestión venosa hepática que no me esté dañando tanto mi hígado, o enzimas colestásicas que también se pueden disparar, panel lipídico en ayunas para ver la presencia de dislipidemia, TSH para analizar la función tiroidea, estudios de hierro para ver si hay deficiencia de hierro y para anemia también, o troponinas cardíacas o cateterismo en el caso de infarto o que me estime también el riesgo de desarrollar una insuficiencia.
Todos estos estudios me van a ayudar, pero digamos los principales que yo siempre tengo que tomar, o digamos, tener siempre presentes la ecocardiografía y la radiografía de tórax para ver el origen cardíaco de la insuficiencia. O del edema, perdón. Entonces, yo tengo que estratificar a mis pacientes para realizarles el manejo inicial. Entonces, yo tengo un manejo prehospitalario donde llevo a mi paciente, le tomo su EKG, le pongo oxígeno si presenta disnea, o si está desaturando a mi paciente, le pongo oxígeno, o la ventilación, dependiendo de lo que corresponda. Le tomo la presión arterial y utilizo diuréticos e inotrópicos según el fenotipo que ahorita vamos a analizar. Y el tratamiento específico cuando el paciente está tratado. Entonces, hemos dicho que van a haber fenotipos. Entonces, van a ser 4 los fenotipos que van a haber en un paciente que se me presente en una insuficiencia cardíaca aguda. Entonces voy a tener a los tibios secos, a los tibios húmedos, a los fríos secos y a los fríos húmedos. Cuando hablamos de si está seco o húmedo, cuando hablamos de congestión. Si yo encuentro síntomas de congestión, ¿cuáles son los síntomas de congestión? Galope, o sea, un S3, ortopnea, edema periférico, edema pulmonar, ascitis, reflujo hepatoyugular o una presión venosa yugular elevada, o el síndrome de Kussmaul, me indican grado de congestión. Cuando hablamos de si está frío o caliente, hablamos de perfusión. Entonces, cuando hablamos de que está tibio, es que está perfundido, es decir, hacia arriba. Tengo correcta perfusión, buen llenado capilar, etc. Pero cuando tengo una mala perfusión o una hipoperfusión, vamos a decir que está frío. ¿Cuándo está frío? Cuando tengo extremidades frías, yo lo palpo, sus manos y sus pies están fríos. Si tengo hipotensión marcada, a partir de la medición de la presión arterial, si hay una disfunción renal, hemos dicho el riñón sensa rápidamente cambios en la presión, si viene con el estatus mental alterado, una hiponatremia, presión de pulso disminuida o un pulso alternante. Ahí hablamos de hipoperfusión. Entonces tengo congestión e hipoperfusión. Entonces, frío caliente, perfusión, seco, húmedo, congestión. Entonces, en el caso de tibio y seco, pues es paciente tranquilo, entonces trato comorbilidades, con terapia oral, y probablemente sea con un flujo, con una fracción de eyección conservada. Entonces, no me preocupo tanto con esto. Si yo tengo un tibio húmedo, es decir, con síntomas de congestión, pero que no esté hipoperfundido, ahí puedo utilizar diuréticos si es que veo acumulación de fluidos, vasodilatadores si es que veo redistribución de fluidos, y considero terapia de reemplazo renal en pacientes ya con una falla renal muy importante. Pero si tengo un paciente frío y seco, entonces es muy probable que utilice un agente inotrópico porque se me esté hipoperfundiendo, pero no tengo síntomas de congestión, entonces analizo bien a estos pacientes. Pero si tengo un frío húmedo, acá probablemente tengo un shock. Entonces tengo que utilizar agentes inotrópicos, vasopresores si es que tengo hipotensión refractaria, pero de lo contrario no se recomienda usar vasopresores cuando está húmedo, porque ¿qué hace un vasopresor? Vasopresor, es decir, vasoconstriñe. Si vasoconstriño y tengo un edema pulmonar, lo que voy a hacer es que empeoro mi edema pulmonar. Entonces no es lo correcto. Entonces lo que puedo usar es agentes inotrópicos, considerar vasodilatadores, dependiendo mucho de los casos, y ahí las guías se desarrollan muy a largo plazo, muy profundamente sobre esto, pero utilizo diuréticos cuando la perfusión esté restaurada. Pero digamos, en un frío húmedo es un paciente hipoperfundido y un paciente húmedo que probablemente debe entrar a shock trauma. Entonces tengo que analizar. Ya a largo plazo optimizo el uso de los diuréticos, veo comorbilidades y digamos, este es un poco el manejo inicial. Ya cuando tenga a mi paciente tranquilo y estable, ahí recién puedo hablar de un tratamiento farmacológico y no farmacológico. Entonces, obviamente, el manejo no farmacológico, dependiendo de la etiología, obviamente, va a ser que el paciente logre realizar un ejercicio aeróbico, que camine a paso ligero, que mantenga una actividad física correcta, una pérdida de peso, que esté saludable el paciente. Así como una nutrición y gestión de líquidos, fomente patrones de alimentación saludables, una dieta DASH, por ejemplo, una dieta mediterránea, que haya menos sodio en la dieta porque no quiero que aumente mi precarga, porque eso va a alterar mi sistema de compensación. Y ojo, la restricción de líquidos no genera cambios. No es que si yo consuma líquidos, menos líquido, voy a decir, así no me va a salir edema. No, eso es mentira. Entonces no pasa nada con que yo tome líquidos. Dejar de fumar, evitar el consumo de alcohol y drogas recreativas. Y eso es muy importante esto, que yo monitoree constantemente mi presión arterial, mi peso o mis síntomas. Y también el manejo de comorbilidades, ¿no? Mi diabetes y una hipertensión, que yo lo tenga controlado, bajo control y con revisiones al doctor constante. Y un manejo farmacológico,
voy a tener de un dependiente manejo si es por insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida o insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada. Y aquí el uso de medicamentos va a depender del estadio según la AHA, la American Heart Association. Entonces voy a tener estadios B, C, D y A. Entonces vamos a hablar un poquito de ellos rápidamente. Nuevamente lo ideal es que se revise la guía de insuficiencia cardíaca, que es un poco una aproximación bastante general de lo que se obtiene. Pero bueno, entonces tenemos un estadio A, que es un estadio que es un paciente que es asintomático completamente. A y B son asintomáticos. Entonces la American Heart Association dice A y B son asintomáticos, pero la A no tiene nada estructural ni biomarcadores anormales. Entonces tengo un factor de riesgo. ¿Qué quiere decir? Soy un paciente hipertenso, soy un paciente con diabetes, mi corazón y mi micocardio no dice nada, tampoco tengo biomarcadores. Perfecto, estoy en un estadio A. Tengo un estadio B, que es también asintomático, pero he encontrado alguno de estos tres. Al momento de un ecocardio veo que tengo una enfermedad cardíaca estructural, mi fracción está alterada, tengo una enfermedad valvular o tengo una hipertrofia ventricular ya observada. O tengo aumento de la presión de llenado más de lo normal. O también tengo un factor de riesgo más a un aumento en el BNP o troponinas cardíacas sin diagnóstico. Entonces, tengo pacientes sintomáticos que en uno solo tengo factor de riesgo, en el otro tengo evidencia de una alteración orgánica, y luego tengo el estadio C y D. El estadio C es que tengo signos y síntomas de insuficiencia cardíaca, actual o antes. Entonces, si ha sido un paciente que ya antes ha tenido disnea paroxística nocturna u ortopnea, ok, estoy en estadio C, que es la sintomática. Y obviamente es una enfermedad cardíaca estructural. Entonces, y el estadio D es una insuficiencia cardíaca avanzada que altera la vida diaria y se hospitaliza frecuentemente. Probablemente ha estado en shock en este paciente, entonces shock cardiogénico. Entonces, dependiendo de eso, yo evalúo, ¿no? Y le doy la medicación. Entonces, en un estadio B, que ya hay evidencia de daño estructural, le puedo dar un beta bloqueante y o un YECA o un ARA2. Dos son medicamentos, un beta block y un YECA o un ARA2. Y un estadio C y D, obviamente, si es que encuentro síntomas de congestión, utilizo diuréticos de asa o tiacídicos siempre y cuando el de asa no funcione. Entonces tu furosemida va a ser el mayor aliado en tu diurético de asa. Si encuentro congestión pulmonar o sistémica, es bastante favorable que utilice diuréticos de asa. Siempre los diuréticos van a ser en caso de congestión, ya que el tema se llama pulmonar, hablamos de congestión a este nivel. También voy a utilizar cuatro medicamentos, aparte de la congestión, que eso siempre es en opción a que haya evidencia. Voy a utilizar un inhibidor del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que puede ser un YECA, puede ser un beta-bloqueante, un inhibidor del SGLT2, como la dapaglifosina, por ejemplo, o empagliflozina, antagonista de los receptores de mineralocorticoides, y estos cuatro van a ser en el estadio C y D. Ya tengo una insuficiencia cardíaca comprobada, con signos y síntomas previas, con enfermedad cardíaca estructural, le doy estos cuatro medicamentos que las nuevas guías han demostrado que son los correctos, y si me viene con síntomas de congestión, le añado diuréticos. En el caso de una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada, a todos le doy SGLT2, la dapaglifosina o empaglifosina, y un diurético de asa también si es que hay congestión, que es furosemida o torsemida. Otros que se pueden añadir es un MRA, un ARNI o un ARA2, ¿no? Pero va a depender mucho de lo que diga el cardiólogo. Entonces es importante siempre hablar de insuficiencia cardíaca porque muchos son los síntomas que alteran la estabilidad de nuestro paciente o la calidad de nuestro paciente. Ya hemos visto principalmente iniciando por disnea, por ortopnea, por fatiga, pero puede tener dolor torácico, tos, palpitaciones, disfunción sexual, edemas, neuropatía si es diabético, alteración en el sistema gastrointestinal como constipación, diarrea. Entonces es una enfermedad que tenemos que tener mucho cuidado y entender que va a alterar la vida de nuestro paciente de no ser tratado correctamente. Entonces, en resumen, las fuerzas de Starling en nuestro edema pulmonar describen los factores que van a determinar la cantidad de líquido que sale del espacio vascular. El edema pulmonar es el llenado de líquido en el espacio intersticial de los pulmones entre capilares y alvéolos. Y el edema pulmonar puede tener causas cardiogénicas y no cardiogénicas que determinan el mecanismo fisiopatológico subyacente. Finalmente, la insuficiencia cardíaca izquierda es la principal causa de edema pulmonar. Eso sería todo. Esa es la bibliografía utilizada. Muchas gracias.